Se calcula que una persona promedio pronuncia unas 16,000 palabras al día. Vaya, es una cantidad enorme si lo piensas. Totalmente. Y si a eso le sumamos, no sé, los mensajes de texto, los comentarios rápidos en redes sociales, Ujú. pues estamos creando bibliotecas enteras de palabras cada año. Pero a ver, ¿qué pasaría si nos dijeran que cada una de esas expresiones, especialmente las que soltamos en un momento de enojo o apuro, está siendo registrada? ¿Como evidencia en un tribunal? Exacto. Un tribunal cósmico, digamos. Pues es una perspectiva bastante incómoda para cualquiera. Solemos pensar que esas palabras dichas a la ligera son solo accidentes, O bajo el efecto del cansancio, ¿no? como un desliz que no significa nada. Sí, sí. Pero si analizamos los textos bíblicos con cuidado y usamos una exégesis correcta, descubrimos que las palabras operan más bien como un escáner médico. ¡Guau! ¿Un escáner? ¿Ah? Uno de altísima precisión. O sea, nos muestran una radiografía en tiempo real de lo que verdaderamente habita en nuestra mente y en las capas más profundas del corazón. Y precisamente para desmenuzar esa conexión tan directa entre lo que decimos y lo que realmente somos, vamos a sumergirnos en este análisis profundo. ¿Tenemos un material excelente hoy? Así es, tenemos sobre la mesa un devocional en video de Adrián Cepeda que se enfoca en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Un capítulo crucial, por cierto. Totalmente. Y nuestra misión para quienes nos escuchan es leer este texto con lupa, entender el conflicto gigante que se desata entre Jesús y los líderes religiosos. Ujú. Y sobre todo, descubrir cómo todo esto nos apunta a una profunda teología reformada sobre la condición humana y, bueno, la obra transformadora del Espíritu Santo. Y es que el capítulo 12 de Mateo no es, digamos, un simple manual de moralidad. No. Tampoco es un curso de etiqueta para moderar el lenguaje. Es un diagnóstico espiritual implacable. Implacable. Pero para entender la gravedad de esto, no podemos leer el texto en el vacío. Hay que observar bien el escenario. Claro, el contexto lo es todo. Porque, a ver, veníamos de una atmósfera muy distinta. Bastante distinta. Si damos un paso atrás al capítulo 11, vemos la invitación más compasiva de todo el Nuevo Testamento. Jesús diciendo aquello de, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo les haré descansar. Una oferta de pura gracia. Exacto. Pero pasamos la página. Empezamos el capítulo 12 y parece que entramos en una zona de guerra. El cambio de tono es brutal. Pasamos de esa calidez a una hostilidad palpable. Lo que pasa en el capítulo 12 es que los fariseos empiezan a sentir que pierden el control. Ajá. El conflicto estalla por algo que hoy nos parecería menor. Los discípulos de Jesús arrancan unas espigas de trigo para comer en el día de reposo, el sábado. Que para ellos no era solo un día libre. Para nada. Habían construido cientos de microleyes alrededor del sábado solo para mantener su estructura de poder. Claro, y al arrancar espigas, los discípulos están desafiando todo ese sistema. Yo lo veo como, no sé, una olla de presión. Esa es una muy buena analogía. Es que durante los capítulos anteriores veíamos a los religiosos murmurando en las sombras, cuestionando por lo bajo, subiéndole la temperatura al fuego. Pero en el 12, la válvula ya no aguanta y la olla revienta. Y revienta, porque la hostilidad se vuelve activa. Después de las espigas, la narrativa nos lleva a una sinagoga. Y allí hay un hombre con una mano seca. Sí. Y los líderes ya no solo observan, están vigilando a Jesús casi como depredadores. Esperando a ver si cae en la trampa. Exacto. Quieren ver si se atreve a sanarlo en sábado para acusarlo formalmente y destruirlo. Y Jesús, por supuesto, sabiendo lo que piensan, lo sana enfrente de todos. Desafía esa hipocresía de frente. Pero la reacción de ellos es escalofriante. Salen y se confabulan para matarlo. Ya no es un debate teológico, es un complot de asesinato. Es odio puro. Y es precisamente en este clímax de conspiración donde el texto hace algo magistral. Mateo interrumpe la narrativa para insertar una cita del profeta Isaías. Para recordarnos quién es Jesús realmente en medio de este caos. Así es. Cita los versículos del 18 al 21 y usa imágenes de una suavidad extrema. Dice que no quebrará la caña cascara ni apagará la mecha humeante. Es una paradoja hermosa. Detengámonos en eso de la caña cascada. En el mundo antiguo, una caña se usaba para medir o hacer instrumentos. Ajá. Si se cascaba o se agrietaba, ya no servía. Se tiraba a la basura.
Y la mecha humeante es esa lámpara de aceite que ya casi no tiene combustible. Que molesta más con el humo de lo que ilumina. Exactamente. El mundo desecha lo frágil, pero el siervo escogido no viene a destruir lo que ya está roto, viene a sostenerlo. Y esa suavidad es justo lo que los fariseos no soportaban. Querían un conquistador político y se encuentran con un rey compasivo. Un rey que restaura. Pero lo impactante es que luego este mismo Jesús demuestra un poder absoluto expulsando demonios. Sí, en el versículo 28. Y dice, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Una declaración teológica masiva. Está diciendo que el reino no es solo algo futuro, sino una realidad presente y actuante. El reino opera sanando mediante el Espíritu de Dios. Pero esa evidencia irrefutable choca con la arrogancia de los fariseos. Claro. Ven a Jesús sanar a un hombre ciego, mudo y endemoniado. Todos ven el milagro. ¿Y qué hacen ellos? Le atribuyen la obra a Belcebú. Al príncipe de los demonios, sí. Espera, tengo que detenerte ahí, porque este momento nos lleva a uno de los pasajes más aterradores del Nuevo Testamento. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto, el pecado imperdonable. Y si estamos viendo esto desde la teología reformada, que predica una gracia inagotable y soberana, pues, ¿cómo encaja un pecado que Dios se niega a perdonar? Suena a una contradicción gigante para quienes nos escuchan. Es una pregunta excelente, y aquí la exégesis debe ser rigurosa. La aparente contradicción desaparece cuando entendemos la naturaleza de este pecado. A ver, explícanos eso. Jesús no está hablando de un simple error o un desliz de la lengua. Tampoco es una duda momentánea de un creyente. Ni algo dicho en un momento de rabia. No. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo deliberado, persistente y consciente. O sea, no es tropezarse en la oscuridad por accidente. Para nada. Para que la audiencia lo visualice mejor, imagina salir a la calle al mediodía, con el sol brillando a tope. Sí. Sientes el calor, ves la luz, pero decides ponerte una venda en los ojos a propósito. Ajá. Y empiezas a gritar de manera obstinada que el sol no existe, que todo es oscuridad y que esa luz viene del abismo más oscuro. Uf. Es una ceguera voluntaria y casi militante, ¿no? Como negarse a ver la realidad a propósito. Ese es el problema de raíz. Los fariseos no tenían falta de evidencia. Estaban viendo al Hijo de Dios obrar por el poder innegable del Espíritu Santo. Y no lo soportaron. Su odio y su miedo a perder el control eran tan grandes que decidieron llamar demonio al Espíritu de Dios. ¡Qué locura! Cuando un corazón se endurece hasta ese punto, destruye su propia capacidad de arrepentirse. Y donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. O sea, no es que a Dios se le acabe la gracia. Exacto. Es que el individuo cerró la puerta desde adentro y botó la llave. Claro. Y ese nivel de dureza no pasa de la noche a la mañana. Es síntoma de algo que ya está profundamente podrido. Muy podrido. Lo que nos lleva al diagnóstico central que hace Jesús sobre las palabras. En los versículos 33 al 37 no se guarda nada. Los llama generación de víboras. Usa una metáfora agrícola devastadoramente simple. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa frase siempre me deja pensando. Y es el corazón de esta teología reformada. La biología de la metáfora lo explica todo. Un manzano no intenta producir manzanas. Solo las produce porque es su naturaleza. Exactamente. De la misma manera, las palabras de los fariseos no fueron un accidente. Fueron el fruto natural de un árbol muerto por dentro. Y el texto eleva la urgencia cuando introduce el concepto de las palabras ociosas. Las palabras por las que daremos cuenta en el juicio. A ver, definamos palabra ociosa. En el texto original es una palabra inútil, sin peso, la que soltamos sin pensar, en el cansancio o el enojo. Pues si miramos nuestra época actual, esto tiene un peso aterrador. Vivimos en la era de las palabras más baratas de la historia. Totalmente de acuerdo. Antes, para insultar a alguien a distancia, tenías que buscar papel, escribir una carta, ir al correo. Tenías tiempo para arrepentirte. Había horas o días. Hoy, agarras el teléfono enojada, grabas una nota de voz de 5 segundos destruyendo a alguien y la envías. El daño es instantáneo. Y las redes sociales crean esta ilusión de que las palabras son efímeras. Creemos que un comentario rápido desaparece. Pero no desaparece. Para nada. Jesús dice que dejan una huella.
serán pesadas en la balanza. Si somos brutalmente honestos y nos ponemos frente a ese espejo, frente a la frase «por tus palabras serás justificado o condenado», se siente como una sentencia aplastante, porque no hay ser humano que no haya fallado diciendo cosas dañinas. Si la historia termina aquí, estamos perdidos. Definitivamente. Si el remedio fuera humano, estaríamos condenados. Pero el Evangelio no nos deja en esa desesperanza. Menos mal. La solución de Jesús no es el moralismo, no es simplemente morderse la lengua. Que irónicamente es nuestra primera reacción. Uno escucha esto y dice, bueno, mañana cuento hasta 10 antes de hablar. Claro, intentar controlar desde afuera. Ponemos filtros. Pero tratar de cambiar las palabras sin cambiar el corazón es inútil. Volviendo a la metáfora, si el árbol está podrido, atarle manzanas frescas a las ramas con una cuerda no lo hace sano. Es pura decoración, pura hipocresía. El versículo 35 dice que el hombre bueno saca cosas buenas de su buen tesoro. El problema es el tesoro interno. Si el agua subterránea está tóxica, el moralismo sería como, no sé, poner un filtro de papel en el grifo. Esa es una imagen perfecta. Puede que al principio el agua salga un poco más clara, pero con el tiempo la toxicidad va a destrozar ese filtro. Hay que ir a limpiar la fuente. Exactamente. El Evangelio no ofrece filtros frágiles en la boca. Ofrece intervenir la fuente. Y aquí es donde brilla la gracia soberana. La obra del Espíritu. La regeneración es una intervención quirúrgica del Espíritu Santo. Dios no nos pide que limpiemos nuestro corazón, porque no podemos. Él nos da uno nuevo. Cambia nuestros afectos desde adentro. Y cuando eso pasa, las palabras empiezan a cambiar también. Es progresivo, claro. Nadie cambia de un segundo a otro sin volver a fallar. Exacto. Pero la dirección de tus palabras empieza a reflejar una nueva vida real, no un esfuerzo agotador por fingir. Y esto se conecta perfecto con el final del capítulo. En el versículo 50, le avisan a Jesús que su familia lo busca. Y él redefine por completo la pertenencia. Dice que cualquiera que hace la voluntad de su padre, esa es su hermano y hermana y madre. Rompe con la tradición biológica y religiosa. De la que los fariseos estaban tan orgullosos, por cierto. Sí, sí. Y fíjate que dice el que hace la voluntad. No dice el que habla o el que dice conocerla. La obediencia práctica. La prueba de un corazón regenerado es vivir lo que se profesa. Las palabras vacías no sirven sin sumisión a Dios. Entonces, para ir aterrizando todo esto en el día a día, ¿cómo aplicamos esta radiografía a nuestra vida? Yo diría que primero, rescatando el valor de la pausa. Vital. En esta época de inmediatez, pausar unos segundos antes de responder un mensaje no es debilidad, es darle espacio al espíritu para que moldee nuestras palabras en lugar de nuestro ego herido. Esa pausa es clave. Y también hay que saber manejar la culpa. Totalmente. Porque al escuchar sobre las palabras ociosas es fácil caer en una condena paralizante. Claro, uno repasa todo lo que ha dicho y se asusta. Pero si nos damos cuenta de que hemos fallado, el texto no busca empujarnos a la desesperación, busca llevarnos a la gracia. Al arrepentimiento. Exacto. Ir a Dios y decirle, mi fuente está sucia, necesito que sigas purificándome, confiando en su obra continua. Es que no tiene sentido quedarnos mirando el vaso de agua sucia llorando cuando tenemos acceso a la fuente que puede purificar el pozo entero. Así es. Y bueno, para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar una pregunta abierta para que la audiencia reflexione por su cuenta. Adelante. Hemos hablado mucho de las palabras que decimos o escribimos, pero ¿qué pasa con esas palabras ociosas que nunca pronunciamos en voz alta? ¿Qué nos dicen sobre nuestro estado espiritual esos juicios implacables, quejas amargas y aires de superioridad que forman parte de nuestro monólogo interno? Wow. Aunque nadie más las escuche, ¿acaso no es ese diálogo silencioso el reflejo más crudo del tesoro que realmente guardamos dentro? Vaya, qué manera de darle la vuelta. Nos deja claro que la radiografía va mucho más allá del teclado, llega hasta los pensamientos más ocultos. Así es. Pero esperamos que este recorrido exhaustivo por las Escrituras les haya dado herramientas para reflexionar. Recuerden que el verdadero conocimiento siempre transforma.